¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Uno de los proyectos de ley que se ha tramitado durante las últimas semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados es el de autopréstamo de los fondos previsionales. Un tema de actualidad, un tema de la contingencia que vamos a conversar hoy con los diputados Luis Sánchez y Rubén Oyarzo. Antes, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. 39 votos a favor y 96 en contra, rechazo categórico al texto que buscaba permitir un autopréstamo de los fondos previsionales. La iniciativa proponía retiros con devolución desde las cuentas de ahorro previsional, que variaban entre 15% y el 100% de lo ahorrado. El proyecto, fruto de 3 mociones parlamentarias refundidas, señalaba que los afiliados podían solicitar giros en sus fondos sin límite de veces, siempre que no tuvieran un giro pendiente de reintegro. Además, podrían pagar las cuotas en forma anticipada y voluntaria, las que no serían exigibles si el afiliado no estaba al momento con un contrato de trabajo que contemplase cotización previsional. Con este rechazo de la idea de legislar, el texto no proseguirá su tramitación en la Cámara. El proyecto ya había sido rechazado en su idea de legislar en enero pasado por la Comisión de Constitución. Bueno, y teníamos ahí los principales alcances, los detalles de esta importante sesión de sala y vamos a conversar acerca de este tema y obviamente acerca del proyecto en cuestión con el diputado Luis Sánchez, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar colaborando siempre con el canal de la Cámara. Diputado, vamos de inmediato con el análisis de un proyecto que es controversial y que viene a seguir a los denominados retiros de fondos previsionales. Es una especie de alternativa, de vía paralela quizá que se planteó en su minuto y que ahora viene a, digamos, reemplazar esa iniciativa. ¿Cuál, digamos, es la visión suya respecto de un proyecto de estas características, bien digo, considerando el actual momento de la economía? Bueno, aquí lo que vemos es que una vez más el gobierno deslinda la responsabilidad de sus malas políticas económicas en la ciudadanía, en la clase media, que de nuevo, así como ocurrió con los retiros de los fondos de pensiones, tienen que costear la crisis de su bolsillo, o más bien del bolsillo de su jubilación, porque la plata que está en esos fondos de pensiones, al menos lo poco que va quedando después de todo lo que tuvo que sacar buena parte de los chilenos con los retiros de los fondos de pensiones para poder solventar la situación que vivimos durante la pandemia, lo que va quedando a ella es muy poco, incluso mucha gente no le queda casi nada o nada. Entonces esto es una especie de nuevo retiro para muy poca gente, donde además estamos viendo que una vez más el gobierno, incapaz de generar políticas sociales que apunten a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, está de nuevo cargándole la mano a la gente común y corriente por esta crisis que está provocada y agravada por las decisiones económicas del gobierno. Hoy día lo que sostenemos los republicanos, lo que debería hacer el gobierno es bajar impuestos, y especialmente los impuestos que están atacando, empeorándole la calidad de vida a la clase media. Tenemos el impuesto al valor agregado, que todos los chilenos lo saben. De cada 1.000 pesos que gastamos cuando vamos a comprar pan, cuando vamos a comprar arroz, 200 pesos se lo lleva el Estado, porque sí. El impuesto específico de los combustibles. La mitad del valor del impuesto, más o menos, un poco más, un poco menos, variando por el MEPCO, está representado hoy día por impuestos. Las contribuciones, por ejemplo, que se le siguen cobrando a los adultos mayores después de que durante años las han pagado y siguen pagando como si estuvieran arrendando su casa que ya es de ellos. Entonces, evidentemente aquí, y se lo hemos representado al gobierno, hay una falta de voluntad de parte de ellos de generar esta medida que iría a resolver verdaderamente la falta de plata que tiene hoy día la ciudadanía. ¿Es falta de voluntad o es también hay una combinación con mal manejo? Porque distintos expertos han señalado que todo este tipo de medidas, los retiros o este autopréstamo, son extremadamente dañinos para la economía. Sin embargo, no ha habido una postura, digamos, o no parece haberla, una postura que diga efectivamente esta cosa no se debe seguir haciendo de una u otra manera, o el impulsar proyectos de estas características no debe continuar porque se entusiasma, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, a la ciudadanía, quienes realmente necesitan el dinero, pero los efectos, de acuerdo a lo que ha dicho incluso el ministro de Hacienda posteriores, son mucho más graves todavía. ¿Ha faltado ese sinceramiento con la ciudadanía? Bueno, hay un viejo dicho que dice que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Bueno, en este caso,
el presidente Boric es esclavo de la forma como él votó estando aquí en el Congreso. Lo mismo pasa con la ministra Vallejo, que también fue diputada aquí en la Cámara de Diputados, y el ministro Jackson, que también, y todos ellos votaron a favor de los retiros de los fondos de pensiones, y hoy día dicen que es una mala medida económica. Entonces ahí uno ve la contradicción que hoy día la ciudadanía rechaza. Por eso es tan importante la coherencia cuando uno actúa en política. Pero yendo al fondo, aquí tenemos una medida que queda súper claro para todas las voces expertas y para todos quienes han hecho el análisis de cuál ha sido el efecto posterior de estos retiros de fondos de pensiones, que se ha generado todos los efectos negativos que dijimos que se iban a generar, que es la inflación, que es el aumento en el costo de vida, que es un desorden de cierta forma de nuestra economía, que está afectando a la clase media y a la gente más pobre de nuestro país. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no generaría esta medida inflacionaria, este efecto inflacionario, digo? Es bajar los impuestos. Es que la plata que hoy día se la lleva el Estado, se la quede en el bolsillo la gente. Es la misma plata, no hay un aumento de disponibilidad de recursos dentro del mercado, no genera inflación. Lo único que genera es que la plata que a uno no le estaba entrando, que la gran mayoría de los chilenos no le estaba entrando de su sueldo, hoy día sí les va a llegar. Y eso genera mucho más alivio que cualquier retiro, cualquier autopréstamo, cualquiera de estas medidas extrañas, que lo único que son es devolverle a la gente un poquito de la plata que el Estado ya te está quitando. Ahora, esta figura de autopréstamo, si nos concentramos específicamente en lo que dice el proyecto, ¿no es confiable? O sea, no existe garantía, que es lo que muchos han dicho, no existe garantía de que la gente, por ejemplo, pida el dinero y después lo devuelva. ¿Existe la posibilidad de que la gente lo pida y no lo devuelva nunca y quede ese vacío al final? Efectivamente ha sido parte de la discusión de si existen dentro del proyecto de ley las garantías o los mecanismos más bien para que el Estado pueda exigir que esa plata sea devuelta dentro de los fondos de pensiones. Efectivamente ese mecanismo la mayoría dice que no está, y los mismos impulsores de este proyecto no dan mucha tranquilidad de que en realidad les preocupa mucho que esta plata sea devuelta. Incluso algunos de quienes impulsan esta iniciativa están abiertamente a favor de ponerle fin al sistema de AFP, y la forma más fácil de hacerlo es simplemente vaciándolo de toda plata, y que todos sabemos cuando la gran mayoría de los chilenos no tiene un peso dentro del sistema, nadie se va a preocupar mucho por defenderlo y porque funciona bien. Entonces, al final, de cierta forma, se está usando a la gran mayoría de los chilenos como una víctima de una medida política que quiere lograr cierto sector político, la izquierda principalmente aquí en el Congreso, que es ponerle fin al sistema de AFP, que ha sido exitoso en cuanto ha garantizado que los ahorros de cada uno de los chilenos les lleguen de vuelta y esta plata no desaparezca dentro del Estado y el sistema no quiebre por una mala administración fiscal. Pero evidentemente hay que hacerle mejoras, eso no está en cuestión, pero eso no se resuelve simplemente poniéndole fin al sistema y llevándonos de vuelta a un modelo como el que, por ejemplo, hoy día está funcionando en Francia y que tiene al presidente de Francia al borde de ser destituido porque no, en el fondo esos sistemas no funcionan. Y ahora, ¿qué se le dice a la gente? Porque, no sé, la gente sale a la calle y va a comprar, por ejemplo, un kilo de palta y el kilo de palta está a 8.000, 9.000 pesos, va a comprar una bandeja de huevos, la bandeja de huevos es lo mismo, roza el mismo valor. ¿Qué medidas concretas se toman? Porque se cayó también el tema de la reforma tributaria, que era otro, por lo menos era el caballo de batalla que tenía el gobierno, también se cayó, y el alivio, pese a que se ha dicho que la inflación va a ir a la baja de aquí a fin de año, no llega y faltan muchos meses para que lleguemos a fin de año justamente. Mire, aquí es súper simple la diferencia entre lo que proponemos los republicanos y lo que propone la izquierda y hoy día el gobierno. El gobierno nos propone la misma receta de siempre, que es que nos sacan plata del bolsillo, esa plata va a entrar al Estado, va a dar una vuelta dentro de todo este sistema del Estado y un poquito nos va a salir de vuelta a través de bonos, a través de beneficios. Nosotros los republicanos estamos proponiendo la vuelta corta, simplemente que la plata que el Estado nos quite, una parte, dejen de quitarnos esa plata. Y esa plata quede en nuestro bolsillo y así no vamos a tener que ir, no va a tener que ir la gran mayoría de los chilenos a tocar puertas dentro de cada uno de los servicios del Estado a ver cuánto le pueden devolver de eso que ellos ya metieron dentro del sistema. Es mucho más sencillo, nos ahorramos el gasto en burocracia, nos ahorramos estos políticos que se visten de Robin Hood de cierta forma, tratando de hacer caridad con plata ajena y venderse como primo hermano al padre Hurtado, como decía el Coco Legrand, y vamos simplemente a lo que de verdad funciona, que es
y que está demostrado en distintos lugares del mundo donde se ha probado, que es bajar los impuestos de tal manera que a la ciudadanía le llegue de lo que están ganando con su trabajo una mayor cantidad, cosa que puedan costear esta alza en el costo de vida provocada por las malas políticas del gobierno, que de cierta forma hoy día debe hacerse cargo de sus responsabilidades, de sus culpas con esta reducción de impuestos. Perfecto, diputado Luis Sánchez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Yo le agradezco a ustedes y siempre disponible para poder conversar. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, nosotros seguimos revisando este tema. Y seguimos en esta edición de Puntos de Vista. Vamos a continuar la conversación. El diputado Rubén Oyarzo nos acompaña gentilmente para compartir estos minutos. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Diputado, conversemos acerca de este proyecto de ley que obviamente ha estado en la opinión pública por lo que significa la posibilidad de retirar estos fondos previsionales ahora a través de esta alternativa que es diferente y que es un autopréstamo. ¿En qué consiste un proyecto de estas características? ¿Por qué impulsar una iniciativa así? Mira, un autopréstamo nosotros lo veníamos impulsando como partido de la gente desde la campaña. Y es básicamente porque los dineros que se encuentran en los fondos o en las cuentas individuales de AFP se los prestan a los bancos y los bancos se los prestan a la ciudadanía con altos intereses. Entonces nosotros lo que dijimos en su minuto fue, ¿por qué no ese dinero que pasa al banco y que después la persona va a pedir un crédito con muchos intereses, saltémonos al banco y utilicémoslo nosotros, sin interés y con un reintegro para no afectar las pensiones futuras? Creemos que es lo más sano porque es el dinero de la persona, es nuestra plata, por decirlo así. Es un dinero que, sin embargo, no está... Supuestamente el argumento es que las AFP lo invierten y lo rentabilizan. Claramente, pero tenemos que ver también que esa rentabilización a veces juega en contra de la ciudadanía. De hecho, si vemos los fondos hoy día, la mayoría está perdiendo dinero más que ganando plata. Y esas pérdidas son traspasadas a los usuarios. Entonces, si bien la AFP, efectivamente, como dice usted, reinvierte el dinero, muchas veces las pérdidas se las llevan los usuarios. Claro, y no directamente la AFP. Justamente. O sea, la pérdida, la ganancia queda en la AFP y la pérdida se traspasa al usuario. Claro, una cosa que es de locos, porque de verdad lo único que hace es perjudicar a la gente, sobre todo en estos momentos de crisis, en momentos de pandemia, en momentos de guerra. Lo que pasa con los fondos es que caen todo y cae la economía. Ahora, diputado, respecto justamente al contenido en sí del proyecto, la fórmula es autopréstamo, pero ¿existe la posibilidad de garantizar que la gente va a devolver esos dineros? O sea, la forma... ¿Cómo cautelar que efectivamente yo pida el dinero y que después lo devuelva, ya sea en cuotas o lo reintegre de diferentes alternativas? ¿Cómo garantizar de que esa plata va a volver al sistema? Porque al final es muy importante que esté en el sistema para la futura reforma de pensiones. Y de hecho en la misma reforma de pensiones está el proyecto del autopréstamo. ¿Cómo se devuelve o cómo se garantiza que se devuelve? Con una sobrecotización. Y si la persona está sin trabajo, una vez que vuelva a trabajar, el sistema va a estar, pidió un autopréstamo, una sobrecotización. Una sobrecotización que puede ser hasta 2 puntos de la cotización actual. Hoy día nosotros, todos los trabajadores cotizan un 11% alrededor de cotización previsional. La idea es que en vez de que sea un 11%, sea un 13%. Si la persona está sin trabajo, tiene que volver al trabajo formal. Y al volver se le va a cobrar. Y él va a pactar a través de esa sobrecotización hasta 60 cuotas, o sea, hasta 5 años para poder devolver. O sea, con esto se disipan los fantasmas de quienes insistentemente han estado en contra del proyecto, que dicen que no se garantiza, que al final la economía es la que va a perder y que esos dineros van a pasar a ser gasto y no van a pasar a ser inversión futura. Es que lamentablemente se le ha mentido a la ciudadanía y aquí yo quiero ser bien responsable. El proyecto del Partido de la Gente de Autopréstamo habla de la forma de cómo reintegrar los dineros, habla de las cuotas, habla que es sin interés, habla que es en UF para que el dinero no pierda valor, para que las pensiones no se vean perjudicadas, y una vez que se devuelva y se reintegre totalmente el préstamo, puede solicitar otro. Aquí lo que nosotros queremos es que la gente que está pasándolo mal, que está en una crisis, que está en problemas,
Tú sabes que la clase media hoy día pierde el trabajo y se va a las pailas. Estamos llenos de deuda, la gente, lamentablemente, estamos en una crisis, hay un 8% de desempleo, el costo de vida está carísimo, la canasta básica está arriba de 65.000 pesos y la idea es poder ayudar. Y lamentablemente no hay políticas públicas que vayan en esa dirección de ayuda a la gente. Para allá quería ir justamente ya más al tema de fondo. Se tuvo que optar por el tema de los retiros de fondos previsionales, ahora se estaba impulsando una iniciativa de estas características, es porque hay un problema, o sea, para tener que estar retirando los fondos previsionales por distintas vías, significa que hay un problema que o los sueldos no alcanzan, o los impuestos son muy altos, o una serie de variables. O sea, ¿qué hacer para el tema de fondo, considerando que ya reforma previsional, reforma previsional no vamos a tener porque se rechazó hace poco? O sea, claramente el camino de aumentar los impuestos, aumentar los impuestos no es el camino, y es por eso que la reforma tributaria se rechazó, porque nosotros vemos que aquí los más perjudicados son la clase media. Y la clase media es la que paga los impuestos, los que paga las contribuciones, los que soportan la economía en Chile. Y las ayudas que van dirigidas a un sector muy focalizado y vulnerable de Chile, que se valora y se agradece, lamentablemente no llega a la clase media. Y es por eso que nacen los retiros. Los retiros nacieron en una época de pandemia en donde el gobierno de turno no llegaba con las ayudas necesarias y es por eso que se solicitó esto. Y así llegamos a tener 3 retiros. El gobierno actual eran los primeros en impulsar estos retiros. Y hoy día, que están en el gobierno, no llegan con las ayudas necesarias y además de no llegar con esas ayudas, se cierran la puerta a un autopréstamo, a un retiro, que yo en lo personal considero que no corresponde, porque hay que ser consecuente. Nosotros como Partido de la Gente siempre apoyamos los retiros y apoyamos el autopréstamo como propuesta porque creemos que no genera inflación ir al banco, pedir crédito con altos intereses, y sí genera inflación pedir dinero prestado de nuestras cuentas individuales sin intereses, no tiene lógica. Para ir cerrando, porque ya nos está pillando el tiempo, ¿qué medida quizá de fondo habría que tomar, independiente de los retiros? Dejemos los retiros y el autopréstamo de lado, porque la situación económica, sobre todo para la clase media, está siendo muy compleja. Sí. ¿Cuál es? Yo sé que tampoco hay balas de plata ni soluciones, pero ¿por dónde debiera ir una política fiscal para poder salir de esta crisis? Bueno, nosotros como Partido de la Gente estamos liderando la bancada de la clase media. Una bancada que es transversal con distintos diputados y diputadas de distintos sectores políticos con el fin de poder hacer una agenda legislativa pro clase media. Por ejemplo, revisar la ficha social. Hoy día mucha gente queda fuera de la ficha social y porque no se le ven consideraciones tan importantes que tengan un hijo en la universidad o que tienen una casa propia pero están sin empleo. Esos detalles yo creo que hay que revisar bien en la ficha. Por ejemplo, postergar los créditos hipotecarios, esas postergaciones que sean sin intereses y que sea un beneficio de la gente y que el banco te dé la oportunidad también de poder hacerlo, porque muchas veces a uno le pilla la máquina, el sueldo no te alcanza y tienes que empezar a hacer bicicleta y te empiezas a endeudar con las tarjetas de crédito, con altos intereses y volvemos a lo mismo. Mucha gente está pagando en el supermercado con tarjeta de crédito para poder comer. Y eso no puede ser. Otra propuesta que tenemos es, por ejemplo, que los adultos mayores no paguen contribuciones. Si hoy día nosotros tenemos pensiones que son miserables, más encima esa gente adulta mayor tiene su casa y el avalúo fiscal aumenta, por ende aumenta las contribuciones, o sea, ¿es un castigo llegar a adulto mayor? No puede ser. Y por eso nosotros queremos hacer una agenda legislativa pro clase media. Perfecto, diputado Rubén Oyarzo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, muy amable, y que tengan buen día. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, temas de actualidad, temas de la contingencia que estamos siempre revisando acá a través de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.